No, es que obviamente debe ser un laburazo porque 1 hora y 20. O sea, es durísimo que yo lo haya postergado tanto por el hecho de que soy un gordo que posterga las cosas. Cuando miré y dije 1 hora y 20, un montón. Y lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando. Pero hoy lo puedo ver, hoy lo puedo ver. Hoy tengo. Estoy listo, estoy listo. 11 de septiembre de 2001 amaneció como cualquier otro martes en Nueva York. But other than that, it's kind of quiet around the country. We like quiet. It's quiet. It's too quiet. That's a quick look at the Nashville forecast. Here's an early look. It is beautiful outside. Perfect September day with lots of sunshine. Pero tan solo 15 minutos después de que aquel presentador haya destacado lo tranquilo que estaba el Niño de TikTok incapaz de retener la atención. ¿Soy eso? Realmente me convertí en eso. Duele, pero tengo que trabajar para volver. Hola Loli, ¿cómo estás? El peor atentado del siglo XXI acababa de comenzar. Pero esta historia no empieza cuando el vuelo 11 se estrella contra la Torre Norte. Ni siquiera empieza cuando los 19 secuestradores llegan a sus aeropuertos designados aquella mañana. Empieza mucho antes. Che, pero qué tremendo cómo chocaron, tipo, avión contra la torre. Bueno, Comienza con 2 torres gigantes construidas sobre un barrio entero demolido, con un país obsesionado por lo demostrar macabra que puede ser la gente, tipo, lo loca que puede estar la gente. Me viene bien al pelo que te ponga a hacer el video porque quería algo de fondo mientras dibujo. Ok. ¿Vos no lo viste a este? su poder económico al mundo y con décadas de guerras, alianzas, traiciones y enemigos que fueron creciendo en las sombras. Para entender cómo se llegó al 11 de septiembre de 2001, hay que retroceder. Hola, Chu. Estoy mirando las historias innecesarias de las Torres Gemelas. Tanto a los orígenes de lo que representaron las Torres Gemelas. Ah, yo estoy bien, Jan. ¿Me preguntaste a mí o a quién? Estoy perfecto, contento porque hice el círculo 98%, entonces soñé con eso. Y hoy me levanté, pero tenía mucha hambre. Entonces por eso quería mirar un video y comer. Porque estoy comiendo, esto no sé, son como unos pancitos que trajo mi hermano ayer. ¿Vos cómo estás, amigo? Como a los orígenes del odio. Un poco de cine tempranero. A las 12 del mediodía. Hija de puta. El World Trade Center era un gran complejo financiero conformado por 7 edificios y hasta una estación de subte conectada, pero sus grandes protagonistas eran 2 torres de 110 pisos cada una que durante varios años dominaron el horizonte de Nueva York. La idea de este complejo surgió de David Rockefeller, que buscaba revitalizar un distrito financiero en decadencia en un momento en que muchas empresas mudaban Con Noni, ¿te levantaste temprano hoy? sus oficinas al Midtown o directamente fuera de Nueva York. Las torres buscaban anclar a esos empresarios y que la gente vuelva a creer en la ciudad. A inicios de los 60 fundó la asociación Downtown Lower Manhattan y presentó un ambicioso proyecto para transformar el distrito. En 1962, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey asumió A las 8 te dormiste. oficialmente ¿Qué estabas haciendo? del proyecto y lo ubicó en un terreno de unas 6 hectáreas y media junto al río Hudson. La magnitud del proyecto obligó a expropiar y a demoler más de 100 edificios y a modificar la circulación por completo del Bajo Manhattan. Con el terreno definido y el proyecto Mamita. en marcha, se eligió al arquitecto Minoru Yamasaki. Él diseñó un sistema tubular que buscaba poder darle mucha altura a las torres, pero manteniendo los enormes interiores libres de columnas. Para lograrlo, básicamente concentró la Eran 100, o sea, 2 torres de 110 pisos. Y estaban todos ocupados. resistencia en el En todos los pisos había gente. perímetro, con columnas de acero muy juntas en las fachadas, diseñando una especie de exoesqueleto estructural. Esto es lo que le daría a las torres su peculiar aspecto. Además, había un núcleo central donde estaban los ascensores y escaleras. Eso permitía ¿Grafata a qué hora estuvo on anoche? que los Se edificios anda quedando retarde, ¿no? fueran muy rígidos y que soportaran bien el viento y las cargas verticales, pero también era un punto débil, ya que dependían de esas columnas perimetrales y de las vigas que las conectaban al núcleo para poder mantenerse en pie. Y otro dato importantísimo es que al momento de ser construidas, la autoridad portuaria no estaba obligada a cumplir con el código de incendios ni con el código de edificación de Nueva York. Por eso, el complejo no tenía sistema de rociadores automáticos. La razón era que con tanta superficie de piso por cubrir, habría sido necesario contar con un enorme reservorio de agua para alimentar ese sistema de rociadores. En reemplazo, como medida de seguridad,
se colocó una doble placa de yeso en algunos pisos, lo que 28 años después explicaría en parte el porqué de tanto polvo al momento de su colapso. No. Cabe destacar que años después sí comenzaron las tareas de instalación de un sistema de rociadores, pero la modificación no se terminaría a tiempo. Yo tengo que decir que este video me viene de 10 porque yo no sé nada de esto. No sé nada, más que saber que los aviones... ¿Qué fueron? ¿2 aviones? ¿Un avión? No sé, no sé ni cuántos fueron. Tipo, que chocaron contra las torres. Eso, solamente eso sé. Volviendo a la construcción, el enorme No sé qué es lo que pasó, qué es lo que... Si se habían peleado con alguien, si... No tengo ni idea. hueco que se hizo para los cimientos fue conocido como la O sea, fue un atentado, sí, hasta ahí. Pero no entiendo de dónde viene, por qué, qué es lo que pasó antes. bañera, ya que se tuvieron que excavar unos 22 metros hasta llegar a roca sólida y construir una estructura para evitar que el barro y el agua del río ingresaran al pozo. Ese hueco generó unos 916.000 metros cúbicos de tierra que después usaron para extender la costa. La primera torre, la Torre Norte, se completó en diciembre de 1970 y fue la más alta del mundo por un tiempo. La Torre Sur abrió en enero de 1972 y el complejo en su totalidad fue inaugurado oficialmente el 4 de abril de 1973. Cada una tenía Oye, bastante rápido igual. 110 plantas y unos 416 metros de altura. Contaban con 104 ascensores y más de 21.800 ventanas por Para. metros de altura. Contaban con 104 ascensores 104 ascensores. y más de 21.800 Claro, tenía 110 pisos. ventanas por torre que estaban detrás de la gran malla de acero. El complejo funcionaba como una ciudad dentro de la ciudad y alrededor de 50.000 personas trabajaban diariamente en el lugar. ¿Cuánta gente habrá muerto haciéndolas? Y de eso, esas cosas nunca se hablan, ¿no? Pero 100% alguien o no. O sea, sí o sí para mí. Sí o sí siempre alguien la queda haciendo eso. Porque claro, los accidentes pasan y... Amigos, son 2 torres de 110 pisos. Alguien tuvo que tener la desgracia de caerse. Que es una paja. Pobre persona, ¿no? Pero... ¿por qué nunca cuentan eso? O sea, bueno, está bien, no deberían hacerlo. Más allá de la Porque cantidad de mal. turistas que las visitaban. Era una locura arquitectónica que no se había hecho una, sino 2 veces. Aunque vale aclarar, muchos críticos de la época decían que eran O sea, ¿se hicieron en 3 años? aburridas ¿O no? No, pará. La primera torre en 1970, el complejo se abrió en 1973. O sea, una fue en 1970, la otra 1972 y las 2 fueron en 1973. banales y ordinarias. El New York Times incluso las llegó a llamar un dinosaurio revolucionario, porque representaban muchos avances en la ingeniería, pero sin mucho sentido. A pesar de eso, de más está decir, las torres no tardaron en convertirse en un En 3 años las 2. Se me hace raro, ¿no? O sea, habrán arrancado antes, 1970, claro, 1970 no es que fue un año para hacer, o sí. No, es muy rápido. ícono de Nueva O York, sea, pueden sobre hacerlo. todo para los turistas. No le presté atención, y no, esa nada. identificación era algo que le faltaba a la ciudad. Así como París tenía la Torre Eiffel, Buenos Aires el Obelisco, Londres el Big Ben, ahora Nueva York tenía las Torres Gemelas. Eran un ícono cultural y rápidamente comenzaron a ser escenario de todo tipo de hechos. Por ejemplo, en agosto de 1974, el funambulista Philippe Petit subió disfrazado de Petit. obrero hasta la terraza de una de las torres, tendió un cable de acero entre los 2 edificios y Fake. caminó sobre él durante casi una hora. Yendo y viniendo, a pesar del intenso viento. Miles de personas lo miraban desde abajo sin poder creer lo que estaba sucediendo y cuando finalmente descendió, fue arrestado. Al año siguiente, en julio de 1975, Owen Quinn también quiso demostrar sus habilidades y después de lograr subir a lo más alto de la Torre Norte, se tiró en paracaídas. Apenas tocó el suelo, también fue arrestado. Y el tercer episodio de este estilo llegó en mayo de 1977, No, pero están re locos estos tipos. cuando George Willig, un aficionado a la escalada, estudió las Torres Gemelas con detenimiento y diseñó un dispositivo metálico especial para poder trepar por las ranuras del sistema de limpieza de ventanas. Durante más de 3 horas fue ascendiendo lentamente hasta alcanzar la cima, mientras la televisión transmitía la escalada en vivo y la gente observaba sin poder creer.
Al llegar arriba fue detenido, aunque las autoridades terminaron simplemente cobrándole una multa simbólica de 1 centavo por cada piso escalado, es decir, $1.10. Y dato de color, al día siguiente de escalar se tomó un trago con Petit, el de la cuerda floja, en el restaurante ubicado en el piso 107 de una de las torres. 3.5 hours after he began, Willig stood at the pinnacle, waving to a cheering crowd below. Did police greet him with, "You are under arrest," and read him his rights? No, indeed. They said, "Congratulations." They said, after all, that was some climb. En la remake de 1976 Y sí, ¿qué le vas a decir, boludo? Se escaló 110 pisos. de King Kong fue el enorme gorila el encargado de escalarlas y también significó una de las primeras apariciones de las torres en una gran producción. En el 79 fueron destruidas por un meteorito en Meteoro y en Escape de Nueva York sirvieron de pista de aterrizaje. Además, David Letterman las mostraba en la intro de su programa, también aparecían en Las Tortugas Ninja y, por supuesto, en Mi Pobre Angelito 2. Aparecen en un capítulo de Los Simpsons también, ¿no? Eran un símbolo de orgullo. O esas que aparecían en el capítulo de Los Simpsons que cuando Homero le secuestran el auto. O no eran esas las torres gemelas. neoyorquino Yo me acuerdo que eran 2 torres. y por supuesto un sinónimo de globalización. Su silueta dominaba el horizonte No y lo dijo, boludo, no lo dijo, la de Los Simpsons. transmitía esa imagen de modernidad y Se le también escapó. de poder económico. Hacia finales de los 80, el complejo ya generaba grandes beneficios. Pero esa imagen de solidez y prosperidad se quebró por primera vez el 26 de febrero de 1993, cuando una furgoneta cargada con más de 20 años después. 1 tonelada de explosivos estalló en el estacionamiento subterráneo de la Torre Norte. ¿Una tonelada? 6 de febrero de 1993. O sea, 20 años después de que se inauguró el complejo. De 1973 fue. ¿O estoy flasheando? Cuando una furgoneta cargada con más de 1 tonelada de explosivos ¡Una tonelada! estalló en el estacionamiento subterráneo de la Torre Norte. The death trap. Let me tell you something. There was smoke where there shouldn't be smoke. I was on the 107th floor, and we heard the bang, and that place filled up in 5 minutes. La detonación Amigo, pero había una tonelada de explosivo que quería que haya olor a lisoform. abrió un cráter de casi 30 metros y el humo se propagó hacia los pisos superiores. 6 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas, y la investigación posterior reveló que el objetivo era derribar una de las torres para que al caer golpeara la otra en un efecto dominó. Las autoridades identificaron a los responsables como un grupo de extremistas islámicos. Uno de los principales autores O sea que ya lo habían intentado antes. intelectuales fue Ramzi Youssef, quien más tarde fue capturado en Pakistán. El FBI y la policía de Nueva York lograron luego identificar y arrestar a varios implicados más. Algunos fueron detenidos en Estados Unidos y otros fueron extraditados posteriormente, pero todos recibieron largas penas de prisión. El ataque del 93 no logró destruir las torres, No lo quería decir, pero Mohamed Salah. pero evidenció que Encima decía, no, Salad o Salaved, decía. Salamé. las penas de prisión. Y este Abdul Yassin. El ataque del 93 no logró No quería decir Mohamed Salah. destruir las torres, pero evidenció que no eran Pero lo pensé por un segundo. vulnerables. Luego de reparar los daños y de imponer nuevas medidas de seguridad, el lugar continuó funcionando con normalidad y siguió recibiendo a miles y miles de turistas y visitantes. Y, por supuesto, seguían apareciendo en todos los 1996. consumos culturales masivos. Eran parte de películas, series, videoclips musicales y publicidades y estaban repetidas una y otra vez como postal de Nueva York. Nada de eso hacía pensar que en apenas unos años pasarían de ser un ícono de prosperidad al escenario de la mayor tragedia en la historia de la ciudad. Ahí puso la de los Simpsons. Me quedo tranquilo. Filmado 4 días antes. Mirá, Ryan Adams. La vio. Pero para entender por qué ese símbolo se volvió blanco de un odio lejano, hay que mirar el clima político del 2001. George Bush asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, tras unas polémicas elecciones donde la diferencia con Al Gore había sido tan ajustada que terminó definiéndose en la Al Gore. elecciones donde la diferencia con
Los de Vox Posting lo hubieran votado. Al Gore había sido tan ajustada que terminó Hola Nietzsche, ¿cómo estás? definiéndose en la ¿Lo viste Nietzsche, de este video? Corte Suprema después de semanas de recuentos y disputas legales en el estado de Florida. Así, Bush llegó a la Casa Blanca con la carga de ser percibido por muchos como un presidente electo, más por decisión judicial que por el voto popular, ya que efectivamente había perdido en ese sentido. Pero vale recordar que en Estados Unidos gana el que se impone en estados claves y no quien tiene más votos de ciudadanos. En este caso, Al Gore había sacado unos 540 ¿Sigue siendo así esto? 1000 votos más que Bush, y su llegada al poder coincidió con un momento de transición. La administración anterior, encabezada por Bill Clinton, había dejado un país en expansión económica, con tasas de desempleo bajas y con una confianza creciente en la tecnología y la globalización. Sí. Bush, en cambio, se presentaba con un perfil distinto. Prometía recortes de impuestos, un estilo conservador y un gobierno enfocado más en la vida doméstica que en el liderazgo internacional. Su campaña había girado en torno a la idea de que Estados Unidos debía concentrarse en sí mismo y evitar involucrarse en conflictos distantes que, a su juicio, no eran prioridad. Eso significó que durante los primeros meses de 2001, su administración no estuvo tan enfocada en amenazas externas. Las discusiones de seguridad nacional, por supuesto que se daban, pero estaban más ligadas a temas tradicionales, como el equilibrio de poder con China o Rusia, antes que a Por eso ganó Trump. redes terroristas Pero Trump ganó... ¿Cuántas veces ganó ya Trump? 2 veces ganó. En este momento es presidente Trump, ¿no? ¿O no? internacionales. Además, al tratarse de un gobierno recién Pero ahora ya la segunda ganó bien, digamos. Por mayoría, ¿o no? instalado, muchos cargos tengo ni clave idea. en el aparato estatal todavía se estaban adaptando y la maquinaria de seguridad, inteligencia y defensa estaba atravesando ese recambio, con funcionarios que aún no conocían en profundidad sus áreas y con líneas de comunicación que no siempre funcionaban de manera eficiente. Esa falta de engranaje era un rasgo común en los primeros meses de cualquier presidencia, pero resultaría especialmente determinante en un contexto en el que se avecinaba una amenaza de gran magnitud. Más allá de eso, Estados Unidos se encontraba en una posición única en la historia contemporánea. La Guerra Fría Hola Leli, ¿cómo estás? Gay. había terminado una década atrás con la disolución de la Unión Soviética y eso había dejado al país sin un rival que pudiera disputar seriamente el liderazgo mundial. Era la única superpotencia indiscutida capaz de proyectar su influencia militar, económica Son muy enormes, ¿no? Son muy enormes estos tipos. No hay nadie que se les pueda parar de mano. y cultural en prácticamente Nadie, ¿no? Ni Rusia, ni nadie. todos los rincones del Tipo, todos comen de ellos. planeta. Además, la rápida y contundente victoria en la Guerra del Golfo de 1991 había mostrado que Ah, Corea puede ser. su capacidad militar estaba muy por encima de la Es verdad, Corea tiene un par de cosas. de cualquier otro ejército. Culturalmente, Hollywood, la música y el deporte estadounidense marcaban las tendencias de gran parte del mundo y en cuanto a lo económico, era una época de prosperidad. Empresas como Microsoft, Apple, Amazon o Google comenzaban a convertirse en símbolos de un país que parecía liderar el futuro. Mirá. Y la sociedad norteamericana se encontraba enfocada en ese progreso y en un estilo de vida marcado por el consumo y la innovación. Las preocupaciones giraban en torno a la educación, la salud, el acceso a las nuevas tecnologías o a la delincuencia común en las grandes urbes, pero el terrorismo en sí, internacional, no ocupaba un lugar central en la agenda pública. Para el ciudadano promedio, los conflictos en Medio Oriente o los atentados en otros continentes eran noticias lejanas que difícilmente pudieran alterar la tranquilidad de Estados Unidos. Y ese clima se reflejaba también en la manera en que funcionaba la seguridad aérea. Viajar en avión era un proceso mucho menos estricto que el que conocemos hoy en día. Los controles eran superficiales, los pasajeros podían ingresar a las cabinas de los pilotos con relativa facilidad y no existían tantos protocolos de revisión exhaustiva en los aeropuertos. La idea de que alguien pudiera secuestrar un avión y utilizarlo como un arma estaba completamente fuera del radar de la sociedad y de las autoridades de seguridad. Y respecto a esto vale aclarar algo. A finales de los años Ahí te das cuenta cómo al principio siempre se elige creer de que la gente, bueno, son buenas personas y nadie va a querer hacer el mal. Pero después terminan haciendo todo lo contrario. 60 se Pero es como que al principio capaz que siempre se elige, bueno, confío en la gente, que nadie me va a querer secuestrar el avión y nadie va a querer traer una granada
acá en una valija. Registraron en Estados Unidos más de 130 secuestros de vuelos, una cifra que hoy resulta prácticamente imposible de imaginar, pero el fenómeno no estaba vinculado todavía al terrorismo tal como lo conocemos, sino más bien a motivos políticos, personales o ¿Un avión chocando contra el obelisco? ¿Y el obelisco? ¿Qué tan grande es el obelisco? ¿Cuánto mide? incluso económicos. ¿Es hasta peligroso? Porque no sé si es tan grande el obelisco realmente. La mecánica era casi siempre la misma. Una persona, O sea, imagínate un avión gigante chocando contra... O sea, va a matar a toda la gente que haya al lado, 100%. muchas veces armada solo con una pistola o incluso con un 2 metros, 80 metros, no es nada. O sea, ustedes imagínense, 80 metros con un avión de esto. Tipo, te tiene que chocar el avión ahí. Y no va a chocar la punta, va a chocar en la mitad capaz. Tipo, 80 metros, 67... No. O sea, se choca el avión contra el piso. O sea, 67 metros para que esté un avión es muy poco, ¿no? una nota que afirmaba tener un explosivo, Choca contra el se piso. levantaba en medio del vuelo y exigía a la tripulación cambiar el rumbo. En la mayoría de los casos, incluidos algunos ocurridos en Argentina, el destino era la Cuba de Fidel Castro. Ahí te das cuenta de lo gigante que eran las torres, ¿no? Porque eran 110 pisos. Uy, no presté atención a cuánto medía. Que para algunos representaba una tierra prometida y que para otros era una plataforma política desde la cual desafiar al gobierno estadounidense. La mayoría de los secuestradores no buscaban destruir el avión o lastimar a los pasajeros, sino desviarlo hacia otro destino. Sobre cómo se fue forjando la idea de dar la vida por un ideal, ya hay otro video en el canal. Volviendo a los 2000, si bien Estados Unidos se veía a sí mismo como un país en plenitud, su política en Medio Oriente venía generando algunos conflictos desde la década anterior. Desde el final de la Guerra del Golfo en 1991, tropas estadounidenses permanecían desplegadas en Arabia Saudita. Oficialmente era para garantizar la estabilidad de la región y proteger al reino frente a posibles agresiones de Irak, pero esa presencia militar fue interpretada en gran parte del mundo islámico como una intromisión directa en tierras consideradas sagradas. Paralelamente, las sanciones económicas impuestas a Irak tras la guerra se extendieron a lo largo de toda la década. Estados Unidos, junto a sus aliados, justificaba esas medidas como un modo de presionar al régimen de Saddam Hussein para impedir el desarrollo de armas de destrucción masiva. Pero en la práctica, los embargos afectaron gravemente a la población civil, generando escasez de Saddam alimentos, Hussein. medicinas y bienes básicos. Ese costo humanitario alimentó una percepción muy negativa hacia Washington en el mundo árabe, reforzando la idea de que Estados Unidos actuaba con impunidad y castigaba a pueblos enteros para mantener su dominio. Cada vez Sí, que Saddam Hussein era acusado de violar resoluciones de la ONU o de desafiar a los inspectores internacionales, la respuesta estadounidense se traducía en ataques aéreos. Y otro aspecto central fue el firme respaldo de Estados Unidos a Israel en el marco del conflicto con Palestina. Los acuerdos de Oslo habían generado un respiro y esperanza de paz, pero el fracaso de las negociaciones y el estallido de la segunda intifada terminaron por agravar la situación. Todo ese conjunto de factores hicieron que para muchos líderes políticos y religiosos en Medio Oriente, Estados Unidos pase a ser un enemigo directo. Esa imagen negativa se convirtió en el caldo de cultivo Enemigo, pero... ideal Ese boludo, ¿cómo? Ya está, no le podía hacer frente. para movimientos radicales que comenzaron a construir su discurso sobre la necesidad de enfrentar al poder estadounidense. Y en ese caldo de cultivo empezó a crecer la figura de un hombre que se había forjado en la guerra de Afganistán y que había convertido las montañas de ese país en el refugio perfecto para organizar una red que pronto daría que hablar en todo el mundo: Osama bin Laden. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden nació Osama bin Mohammed bin Awad bin... en ¿Qué onda con bin? 1957 en Riad, Arabia Saudita, dentro Parece ese jugador de fútbol que su nombre eran todos los meses del año. de una de las familias más ricas e influyentes del país. Era hijo de Mohammed bin Laden, un inmigrante de Yemen que logró crear un imperio de la construcción gracias a contratos millonarios con la familia real saudí. Con más de 50 hijos de distintas esposas, la familia bin Laden formaba un verdadero clan de María del magnates en el que la riqueza convivía con una estricta religiosidad. Osama creció en ese contexto de privilegio y dinero, pero desde joven se diferenció de muchos de sus hermanos. Mientras gran parte de la familia adoptaba un estilo de vida cosmopolita, viajaba por Europa y disfrutaba del lujo, Osama se inclinaba por la austeridad y la práctica estricta del Islam.
Estudió en la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah, donde entró en contacto con predicadores que enseñaban una versión muy estricta del Islam basada en el wahabismo, la corriente religiosa dominante en Arabia Saudita. Esa formación lo llevó a abrazar desde temprano una visión muy militante de la fe. En sus años universitarios se interesó por la política islámica y por los conflictos que atravesaban el mundo árabe. Para él, la religión no debía limitarse a la vida privada, sino que debía ser la base de la organización política y social. Y ese pensamiento se radicalizaría aún más con un hecho clave que marcaría su vida: la invasión soviética a Afganistán en 1979. En ese momento, Osama tenía apenas 22 años y decidió volcar toda su fortuna y energía a la causa de los mujahidines, los combatientes islámicos que buscaban expulsar al invasor. Viajó a Pakistán y luego a Afganistán, donde comenzó a establecer contactos, a financiar la construcción de campamentos y organizar la llegada de voluntarios árabes que querían unirse a la guerra. No era un gran estratega de campo, pero su dinero, apellido y capacidad de organización lo convirtieron rápidamente en una figura respetada. Poco a poco se fue consolidando como un referente de la yihad global, un discurso que trascendía las fronteras nacionales para proponer una lucha islámica unificada contra cualquier ocupación extranjera. Fue este el periodo que alimentó una idea que luego sería repetida muchas veces. O sea que el loco en realidad nunca hizo nada malo, ponele. No quiero decir boludeces, pero defendía lo suyo y a los suyos. Era la idea de él. Osama Bin Laden fue un producto de Estados Unidos. O sea, según él. Pero como siempre, la realidad es mucho Él, según él, estaba haciendo las cosas bien. más compleja. Es cierto que la CIA financió y entrenó a los mujahidines afganos como parte de la Operación Ciclón en el marco de la Guerra Fría contra los soviéticos, pero Bin Laden no trabajó directamente con la CIA ni tampoco fue un agente estadounidense. Él actuaba de manera paralela. Su organización, recursos y combatientes eran independientes, pero tenían un enemigo en común, la Unión Soviética, y por eso se beneficiaban del apoyo occidental. Y el retiro soviético en 1989 dejó a Bin Laden con un enorme prestigio en círculos islamistas. Había participado de una victoria que se interpretó como un triunfo del Islam frente a una superpotencia mundial. Para él, esa experiencia fue una prueba de que un grupo de combatientes motivados podía derrotar a ejércitos aparentemente invencibles. Y si eso había sido posible, entonces también se podía enfrentar y desgastar a Estados Unidos. Y acá se le fue. Se le piró la pinza acá, boludo. si bien la guerra había terminado, para Osama Bin Laden eso era apenas el inicio de un proyecto mayor. Junto a sus colaboradores más cercanos, entre los que estaban Abdullah Azzam y más tarde Ayman al-Zawahiri, dio forma a una red que buscaba mantener activa la yihad a escala internacional. La llamó Al-Qaeda, que en árabe significa la base. Al-Qaeda no era un ejército tradicional, funcionaba más bien como una red de contactos, financiamiento y entrenamiento que permitía conectar a militantes islámicos en distintos países. Su objetivo principal era claro: expulsar a las fuerzas extranjeras de las tierras del Islam y desafiar a los regímenes musulmanes aliados de Occidente, considerados corruptos y apóstatas. Además de fundar Al-Qaeda, también rompió su relación con Arabia Saudita, ya que les había ofrecido movilizar a sus mujahidines para defender el territorio cuando Irak invadió Kuwait, pero la familia real rechazó su propuesta y aceptó, en cambio, la ayuda de Estados Unidos, que desplegó tropas en suelo saudí. Para Bin Laden, aquello fue una traición imperdonable. La presencia de infieles en la tierra que alberga la Meca y Medina era, en su visión, una profanación, y por eso comenzó a criticar abiertamente a la familia real, acusándola de corrupta y de someterse a intereses extranjeros. Sus declaraciones le valieron la censura y finalmente el exilio. Primero se trasladó a Sudán, donde estableció empresas, campos de entrenamiento Eso ya era avaricia, ¿eh? El chabón quiso más de lo que tenía. y una base de operaciones para Al-Qaeda. Ahí pasó buena parte de la primera mitad de los años 90, O sea, quiso conseguir más de lo que ya había conseguido. consolidando su red Esta gente nunca le alcanza. de militantes y extendiendo Porque para ellos habrá sido, bueno, para él habrá sido un gran logro, pero él quería más y más. sus contactos hacia África, Medio Oriente y Europa. El ataque de 1993 a las Torres Gemelas reflejaba el mismo discurso que él promovía. Y si bien Bin Laden no fue acusado directamente en este caso, el grupo de extremistas que lo llevó a cabo estaba vinculado ideológicamente a su círculo. En 1996, bajo la presión internacional, Sudán lo expulsó y regresó a Afganistán, que por entonces estaba bajo el control de los talibanes. Ahí encontró un refugio seguro y un gobierno dispuesto a ofrecerle
protección a cambio de apoyo económico y militar, recursos que podía aportar gracias a la fortuna personal que había heredado de su familia. Ese regreso a Afganistán Tanta guita. marcó el comienzo de la etapa más activa de Al-Qaeda, ya no solo como red logística, sino como una organización dispuesta a ejecutar ataques directos contra Estados Unidos y sus aliados. Para entonces, Bin Laden ya había dicho cosas que equivalían a una auténtica declaración de guerra, como en esta entrevista que le brinda Peter Arnett de la CNN en 1997. The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine, and we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Due to its subordination to the Jews, the arrogance of the United States regime has reached the point that they occupied Arabia, the holiest place of the Muslims. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. Is the jihad directed against the U.S. government Pelotas, pelotas. or United States troops in Arabia? What about U.S. civilians in Arabia or the people of the United States? Focused our declaration of jihad on striking at the US soldiers inside Arabia. In our religion, it is not permissible for any non-Muslim to stay in Arabia. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. En febrero de 1998 Pelotas, 98 da un paso decisivo al publicar una fatwa, un edicto religioso que en el Islam funciona como una opinión legal o mandato emitido por una autoridad. Claro. Él era así y tenía que ser así. En ese texto, titulado Declaración de la Si no respetas, bueno, te vamos a cortar en pedacitos. Yihad contra los judíos y los cruzados, llamó a todos los musulmanes a considerar un deber religioso atacar a Estados Unidos. Un mes después, lo recalcó en una entrevista que le dio a John Miller de ABC. We believe that the biggest thieves in the world are Americans. And Es que para ellos que siguen, o sea, que son tan así con la religión, es así. No puede ser de otra forma. Si lo haces de otra forma, le estás faltando el respeto a tu religión y a tus creencias y a todo. O sea, no formarías parte. biggest terrorists on earth are the Americans. The Entonces no, tiene que ser así. Tiene que ser así y así. only way for us to fend off these assaults is by using similar means. We do not differentiate between those dressed in military uniforms and civilians. They're all targets in this fatwa. You will leave when the bodies of American soldiers and civilians are sent in the wooden boxes and coffins. That is when you will leave. We must use punishment to keep your evil away from Muslims, Muslim women and children. They accuse our children in Palestine of being terrorists, those children who have no weapons and have not yet even reached maturity. En esa misma entrevista, negó Mierda, estar boludo. relacionado al atentado del 93. The FBI believes bank accounts controlled by bin Laden may have funneled money to Ramzi Youssef to blow up the World Trade Center. When Youssef was captured in February of 1995, he was staying at a guest house paid for by bin Laden. Che, Bin Laden igual estaba lleno de guita. Ramzi Youssef, after the World Trade Center bombing, became a well-known Muslim personality. Unfortunately, I did not know him before the incident. America will see many young men that will follow Ramzi Youssef. Y 3 meses después, en agosto de 1998, se llevaron a cabo 2 atentados casi simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, que dejaron más de 200 muertos y miles de heridos. Esta vez, la autoría de Qué pelotas, ¿no? Al-Qaeda fue clara, ya que la investigación internacional identificó a O miembros sea, obviamente él sabía el poder que tenía. ¿Cómo se llama? Él sabía el poder al que se estaba enfrentando, pero. O sea, estaba realmente loco. Él creía que sí podía hacerle frente. de la red de Bin Laden como responsables directos. A raíz de esto, anunciaron en Estados Unidos que ya estaban trabajando para intentar localizarlo. En octubre de 2000, la amenaza volvió a hacerse visible en Yemen, cuando 2 militantes de Al-Qaeda, a bordo de una lancha cargada de explosivos, atacaron al destructor Cole mientras estaba reabasteciendo combustible en el puerto de Adén. La explosión abrió un enorme boquete en el casco del barco y causó la muerte de 17 marineros estadounidenses. Estos atentados, aunque dispersos en el tiempo y en la geografía, compartían un mismo patrón. Buscaban erosionar la sensación de seguridad que había en Estados Unidos y proyectar la idea de que ningún interés estadounidense, ni dentro ni fuera de sus fronteras, estaba fuera del alcance de Al-Qaeda. Para Bin Laden, cada golpe era un mensaje político y religioso, demostrar que la yihad podía desafiar a la mayor superpotencia del mundo. En Washington, ¡Qué pelotas!
¡Qué pelotas! Todos estos ataques encendieron las alarmas, pero no lograron unificar a las agencias de inteligencia ni tampoco generar un gran cambio en la política de seguridad. Se reconocía la amenaza, pero todavía era vista como algo manejable y lejano. Pero en cambio, para Bin Laden y los suyos, la guerra abierta contra Estados Unidos ya estaba declarada. El enemigo no eran solo los soldados desplegados en Medio Oriente, sino también los civiles, considerados responsables de sostener con sus impuestos al aparato militar. Y fue en este contexto en el que surge el plan de un atentado sin precedentes. Khalid Sheikh Mohammed, un militante islamista con experiencia en conspiraciones previas, propuso utilizar aviones comerciales como armas. La idea era secuestrar varios vuelos de cabotaje en Estados Unidos y estrellarlos contra objetivos emblemáticos. Bin Laden no solo aprobó el proyecto, pero qué locura, boludo. Mirá lo que te proponés, flaco. sino que lo financió y supervisó directamente. Durante Es que ya no había otras cosas. O sea, no había otras cosas. Había que escalar más todavía. No se podía hacer menos. 1999 y 2000 se reclutó un grupo de militantes que serían los protagonistas del ataque. La mayoría eran jóvenes árabes, muchos de ellos sin antecedentes delictivos, que recibieron entrenamiento en campamentos de Afganistán. Luego, varios fueron enviados a Europa y a Estados Unidos para tomar cursos de vuelo y aprender lo necesario para pilotar aviones comerciales. El proceso fue largo y meticuloso. Hubo que conseguir visas, adaptarse a la vida en Occidente, viajar sin levantar sospechas. Hay foto todo de los tipos. Y coordinar los movimientos en absoluto secreto. Mientras tanto, en Estados Unidos, tanto la CIA como el FBI contaban con información, pero estaba fragmentada. Había reportes sobre individuos sospechosos, seguimientos de transferencias de dinero y hasta rumores de posibles secuestros aéreos. Incluso hubo advertencias puntuales en agosto de 2001, cuando la CIA entregó al presidente un informe titulado Bin Laden determinado a atacar dentro de Estados Unidos. Sin embargo, la falta de coordinación entre agencias, la burocracia que impedía compartir información de manera ágil y la convicción de que el país estaba protegido hicieron que esos datos no se transformaran en medidas concretas. Hola, More, ¿cómo estás? Para Bin Laden, la operación representaba la culminación de su estrategia. No se trataba solo de causar muertes, sino de golpear símbolos de poder. Claro. Las Torres Gemelas como emblema económico, el Pentágono como Querían hacer notar, querían hacer notar el miedo. centro militar Que tuvieran miedo. y, según algunos indicios, la Casa Blanca o el Capitolio como objetivos políticos. Todos estos puntos atacados con aviones comerciales, cargados de combustible y con pasajeros civiles a bordo. La No. atención mundial estaba garantizada. El martes 11 de septiembre de 2001, todo estaba listo. Mientras el día aparentaba ser uno más, un grupo de 19 hombres se preparaba para ejecutar un plan que cambiaría la historia. Desde Afganistán, Osama Bin Laden observaba cómo su organización estaba a punto de llevar la guerra directamente al corazón de la superpotencia que él había jurado destruir. Todo comienza a las 5:45 am, cuando Mohammed Atta y Abdulaziz Al-Omari pasan por el control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Maine. Ahí subirían a un avión que los llevaría hasta el aeropuerto de Boston, donde tomarían uno de los vuelos que horas más tarde estrellarían contra la Torre Norte, el vuelo 11. A las 6 de la mañana, Nueva York amanece con un cielo despejado. Era un martes como cualquier otro y en algunos estados se celebraban las elecciones primarias a la alcaldía. El presidente Bush, mientras tanto, estaba en Florida y se preparaba para ir a trotar antes de hacer una visita oficial a una escuela primaria. A las 6:45 am, Mohammed Atta y Abdulaziz Al-Omari aterrizan en el aeropuerto Logan de Boston, donde se encuentran con los otros tres. Pero tan fácil era ponerse a pilotear aviones. Tres secuestradores asignados a ese mismo vuelo 11. Sí, es de las Torres Gemelas. Walid al-Shehri, Wail al-Shehri y Satam al-Sukami. Y dato importante, por un pequeño retraso en el cronograma de los vuelos, las dos valijas que Atta llevaba con él no llegaron a ser subidas al avión. Después de los atentados, esas valijas se convirtieron en una de las piezas claves para localizar a los responsables. Dentro de ellas se encontraron un Corán, manuales de vuelo y una carta escrita por el propio. O sea, reducida, pero recontra reducida, porque no fueron mucho tiempo a aprender a manejar. Y aún así se podía. O sea, era muy reducida la seguridad. Atta, O sea, era posta muy reducida. en la que detallaba Era como que yo me ponga a hacer un curso en esa época y pueda pilotear un avión de la nada. O sea,
un par de meses. Cómo debían prepararse espiritualmente antes de la misión y cómo debían comportarse en las horas Claro, no, jamás te imaginarías que alguien, bueno, se iba a hacer todo el mambo de aprender y bla, 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 para subirse al avión y chocarlo contra las Torres Gemelas. Jamás te ibas a imaginar eso. previas a morir. El texto también incluía indicaciones religiosas vinculadas al ritual de purificación y al trato del cuerpo después de la muerte. Oh, ya estoy Y sentado mientras como el orto. ellos subían al avión, llegaban al mismo aeropuerto de Boston los 5 secuestradores del vuelo 175: Marwan al-Sheikhi, Fayez Benihamad, Mohand al-Shehri, Hamza al-Ghamdi y Ahmed al-Ghamdi, quienes pasan el control de seguridad y se preparan para abordar. Su objetivo, la Torre Sur. Lo mismo ocurre en el aeropuerto de Washington Dulles en Virginia. Ah, no, pará, yo estaba entendiendo mal. No es que los locos estaban a cargo del viaje, sino que los secuestraron y, claro, por eso había gente arriba. No, más hijo de puta todavía. Claro, yo estaba entendiendo al revés. Yo estaba entendiendo que los locos, bueno, estaban piloteando posta el avión. Donde se Eran posta piloto de avión. encuentran los 5 hombres asignados al vuelo 77: Hani Hanjour, Khalid Por eso decía, tan fácil era llegar a pilotear, tipo, hacías un curso y te daban un avión y laburás. al-Mihdar, Majed Moket, Nawaf al-Hazmi y Khidir Karakuita, Salem al-Hazmi, Muhammad Zumbul. quienes serían los encargados Hay una película de las Torres Gemelas. de desviar el vuelo Sí, hacia obvio, el Pentágono. Por último, y alrededor de las 7:15 de la mañana, en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, los 4 secuestradores del vuelo 93 llegan y se preparan para abordar: Ziad Jarrah, Ahmed al-Hasnawi, Ahmed al-Nami y Said al-Ghamdi. El objetivo de ellos, se cree, era la Casa Blanca, pero no lograrían No. cumplir con la misión. De los 19 secuestradores en total, 9 de ellos pasaron por algún La Casa Blanca. tipo de control extra, pero aún así lograron abordar sus vuelos sin inconvenientes. En ese momento, las normas de seguridad permitían portar cuchillas pequeñas, como un cúter o navajas de menos de 10 centímetros, que no estaban prohibidas por la Administración Federal de Aviación. Mira. Y para este punto cabe destacar algo: la elección de los vuelos no fue casual. Los 4 estaban programados para cubrir rutas largas, de costa a costa, con destino a California. Eso significaba que serían aviones particularmente grandes, Boeing 757 y 767, y que despegarían con sus enormes tanques de combustible llenos. Y ese detalle era clave. Más combustible implicaba explosiones más grandes e incendios más intensos, algo fundamental para que el impacto tuviera consecuencias devastadoras. A las 7 ¿Y dónde mierda lleva el combustible un avión? algo fundamental Igual no importa, ¿no? ¿Dónde lo lleva? Pero para que el impacto tuviera consecuencias devastadoras. A las 7:59 explotar va a explotar igual. AM y con 14 minutos de retraso, el vuelo 11 de American Airlines despega del aeropuerto Logan de culo? Boston, llevando 76 pasajeros civiles, 11 tripulantes y 5 secuestradores. A las 8:14 de la mañana, y también con 14 minutos de retraso, despega del mismo aeropuerto el vuelo 175. A bordo, además de los 5 secuestradores, había 56 pasajeros y 9 tripulantes. Para este momento, Atta y los suyos comienzan a secuestrar el vuelo 11. Se levantan de sus asientos y asaltan la cabina, apuñalando a 2 auxiliares de vuelo y a Dale, Lolo. un pasajero. 5 minutos después, Betty Ann Ong, una de las azafatas, logra hacer una llamada telefónica en secreto desde ese vuelo a la sede de American Airlines. Durante la llamada, que duró unos 25 ¿Cómo hace para...? O sea, está bien, llamas, pero ¿cómo hace para frenar? minutos, reportó No hay chance. que el avión había sido tomado, que había personas apuñaladas y que no estaban siguiendo la ruta planeada. O sea, alguien tiene que ir y bombardear al avión. No, pero muere la gente. ¿Cómo haces? O sea, todo era malo. ¿Sabés que el avión lo habían secuestrado? Bueno, no sabés para dónde se iba a ir, pero ¿cómo lo frenás? No hay chance de frenarlo. Y si se está por chocar contra las torres, había que bombardear el avión y matar a toda la gente que había. No, todo era malo. Tipo, todas las decisiones eran malas. No había forma de frenarlo. Claro, no había una buena situación. No había. O sea, algo malo iba a pasar sí o sí. Can anybody get up to the cockpit? Can anybody get up to the cockpit? We can't even get into the cockpit. We don't know who's up there. And this is Flight 11? From where to Flight where? 11. Have you guys called anyone else? No. Somebody's calling medical and we can't get up. Al mismo tiempo, Gracias, Hard. SMB por follow. desde unos asientos
La Rafi. Ubicados más adelante, otra auxiliar de vuelo, Amy Sweeney, también se comunicaba con la aerolínea. Ella aportó datos concretos sobre los atacantes, describió sus comportamientos, los asientos que ocupaban y hasta sus nombres según la lista de pasajeros. En paralelo, a las 8:20 am, despega del aeropuerto Dulles en Washington y con 10 minutos de retraso, el vuelo 77, con 58 pasajeros, 6 tripulantes y 5 secuestradores a bordo. Un montón de gente. Unos minutos después, a las 8:24 de la mañana y con el vuelo 11 ya en camino a Nueva York, el secuestrador piloto Mohamed Atta comete un error al tratar de comunicarse con los pasajeros y transmite por radio un mensaje que escuchan los controladores aéreos de Boston. Tenemos algunos aviones, solo quédense quietos y todo estará bien. Regresaremos al aeropuerto. Is that American 11 trying to call? We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. And who's trying to call me here? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Acto seguido, Atta apaga el transpondedor del avión, haciendo que desaparezca de las pantallas de los controladores aéreos. Luego de escucharlo, el Centro de Control de Boston alertó al sistema de defensa aérea. Esa fue la primera notificación militar de un posible secuestro esa mañana y se ordenó el despegue de aviones de caza F-15 para interceptar al vuelo 11, pero no llegarían a tiempo. En tierra, mientras tanto, It's kind of quiet around the country. We like quiet. It's quiet. It's too quiet. a las 8:42 am y con 42 minutos de retraso, despega el vuelo 93 con 33 pasajeros, 7 tripulantes y 4 secuestradores. Esos retrasos en los vuelos modificaron un poco el plan original, ya que la idea era que todos los aviones impactaran en los objetivos al mismo tiempo para no dejar tiempo alguno de reacción. En este preciso momento, los otros vuelos ya están en pleno desarrollo del secuestro, y exactamente a las 8:46 de la mañana, Mohamed Atta y los suyos estrellan el vuelo 11 a unos 790 km por hora contra la torre norte, impactando entre los pisos 93 y 99, perforando el edificio. La explosión inicial consumió miles de litros de combustible de avión, desatando incendios inmediatos en múltiples plantas. A medida que el espeso líquido iba descendiendo, el fuego lo hacía con él. Este primer choque no fue transmitido en vivo por televisión. Ocurrió de sorpresa y como mucho fue captado por alguna cámara de seguridad. Uno de los pocos registros que hay es el video que captó un documentalista francés, Jules Naudet, quien estaba grabando un documental sobre una estación de bomberos y que al escuchar el fuerte ruido de las turbinas, giró rápidamente y logró grabar el impacto. Unos 2 minutos Mira vos, ese tipo estaba con una cámara en el momento exacto. después, los medios comenzaron a enterarse de lo que había ocurrido. Jim, just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the south tower. I just saw flames inside. You can see the smoke coming out of the tower. We have no idea what it was. It was a tremendous boom just a few moments ago. Primero se especulaba con que había sido una avioneta o un jet comercial pequeño y se creía que había sido simplemente un accidente. Grave, por supuesto, pero un accidente. Después viene el otro. You just watch the news, dude. It's all over. It's on the news. Just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the tower of the World Trade Center. You can see the smoke coming out of the tower. We have no idea what it was. It was a tremendous... Oh my God! Oh my God. Holy Para este momento, el presidente Bush llega a la escuela en Florida y es informado sobre el hecho. Nadie entendía bien qué sucedía. I don't mean to interrupt the fun, but this is a breaking news story, a serious news story. A plane has crashed, hold it, into the World Trade Center. You're kidding!
Do you see it? Dude, it's that's hot. Oh my God! I got to go out on my roof. This is incredible. The whole thing is on fire. Yeah. Right. I mean, not a little fire. No, it's huge. Oh, it's huge. What kind But what kind of plane? Was it a private? Oh my God, imagínate, enterarte. More details. En ese momento, tipo, estaba pasando eso, ahora, ahí, en ese momento. I'm following this story. I hope this wasn't one of those like Estás cagándote de risa, jiji, jaja. Chicos, un avión chocó contra la torre. terrorist kamikaze attack. Es una cosa que no tiene sentido, tipo, te lo dicen y vas a decir, nada, Y a las 9:03 de la mañana, 15 minutos después del primer impacto y mientras todos los ojos y cámaras estaban mirando a las Torres Gemelas, el vuelo 175 es estrellado contra la Torre Sur. Regardless, it's gonna be so dangerous at that base. Obviously. Y ese medio que le pifió. Medio que le pifió, ¿no? No manejó bien. Este segundo avión O sea, chocó, obviamente, pero fue muy de costadito. impacta la El primero chocó en el medio, así, pum. fachada sur de la torre, aproximadamente entre los pisos 77 y 85, a una velocidad estimada de 950 kilómetros por hora. No. 950 kilómetros por hora. Oh my God. La colisión produce una inmensa bola de fuego que es transmitida en vivo por cadenas de televisión nacionales e internacionales, mientras que varias partes del avión, incluyendo un motor, salen proyectadas del edificio y caen a varias calles de distancia. Being said that a second plane hit the other tower. Sounds like deliberate to me. I mean, I hate to say anything on Este segundo impacto confirma lo que muchos ya sospechaban. Se trataba de un ataque terrorista. Second plane just crashed into Stop it! A second plane. That's two different buildings. So it's a terrorist attack, isn't it? That's what they're saying. It's gotta be. Minutos antes del impacto, algunos pasajeros del vuelo Se me puso la piel de gallina, ¿no? 175 también lograron realizar llamadas telefónicas. Uno de ellos fue Peter Hanson, que llamó a su padre y le contó que habían apuñalado a una azafata, que tenían cuchillos, que decían tener una bomba y que le había parecido escuchar que planeaban estrellar el avión contra un edificio. La llamada se cortó con un último grito. Su padre encendió la televisión justo a tiempo para ver en vivo cómo el avión en el que iba su hijo se estrellaba contra la torre. Minutos después, en Florida, un ayudante No, le es que vos imaginate estar ahí. Imagínate estar ahí. A mí me agarraría un miedo, no sé. susurra a Bush. O sea, miedo, sí o sí. Un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está bajo ataque. El presidente opta por no interrumpir bruscamente la lectura con los alumnos Mirá dónde estaba el presidente en ese momento, la puta madre, qué garrón. para no alarmarlos, mientras que en Nueva York se lanza la orden de Está en la peor situación posible para irse a otra peor situación. evacuación masiva de ambos rascacielos. Imagínate, estaba con los niños. Me voy. Un avión chocó en una torre. Y de toda Se desmayan todos los pendejos ahí. la zona, mientras que policías, bomberos y equipos de emergencia comienzan a llegar en masa al sitio. También se identifican a los otros dos vuelos sospechosos. Mientras tanto, Mayday. en Washington se evacúan edificios gubernamentales claves como la Casa Blanca y el Capitolio, mientras que en Nueva York se cierran todos los Y había un avión más que iba a ir a la Casa Blanca. Casa Rosada. ¿A dónde mierda iba a ir? A la Casa Blanca iba a ir. puentes y túneles de acceso a Y ese no Manhattan. pudo. Entre las 9:06 y las 9:13 de la mañana, el Dos más. vuelo 77 da la vuelta en U y comienza a dirigirse hacia Washington A uno al Pentágono. DC a alta velocidad. Mientras tanto, el vuelo 93 también es secuestrado. Los 4 terroristas irrumpen en la cabina y atacan a los pilotos, mientras que los controladores aéreos de Cleveland escuchan por radio los sonidos de lucha y los gritos. Durante esa pelea, el avión pierde altitud bruscamente, llegando a descender 210 metros en medio minuto. Finalmente, los secuestradores toman el control y giran hacia el sureste, de regreso hacia la costa este, apuntando eventualmente hacia Washington, D.C.
No. Al mismo tiempo, en Florida, Hola, Cata. Estoy mirando la historia de las Torres Gemelas. el presidente Bush Me ahogué. Che, Cata, ¿viste que nos devolvieron los fuegos? realiza sus primeras declaraciones Ayer te mandé un mensaje por Snap. públicas. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Luego, el servicio secreto se prepara para trasladarlo ¡Qué locura, boludo! ¡Qué locura! en el Air Force One hacia una locación segura. A las 9:34 de la mañana, el vuelo 77 desciende rápidamente sobre Washington, realiza un giro brusco de 330 grados y unos 3 minutos después se estrella contra el Pentágono. El avión impacta en la fachada oeste, atravesando al menos Ah, pasó. Lo del Pentágono sí pasó. 3 de los 5 anillos concéntricos Ah, claro. Habían dicho que lo de la Casa Blanca no iba, o sea, no había pasado porque no pudo. del edificio. La explosión y el incendio resultante son devastadores. Mueren las Pero mirá el quilombo que hicieron estos tipos, boludo. 64 personas a bordo y 125 personas que estaban en el lugar. El choque desata un incendio masivo de combustible y partes de la estructura comienzan a colapsar. Luego de este tercer impacto y ante la situación sin precedentes, se ordena por primera vez en la historia la paralización total de todo el tráfico aéreo civil en Estados Unidos y se inicia una operación para aterrizar inmediatamente cualquier avión en el aeropuerto más cercano. En cuestión de unas 2 horas, más de 4.500 aeronaves civiles son obligadas a aterrizar de emergencia, vaciando completamente los cielos, a excepción de los cazas que intentaban localizar nuevas amenazas y del vuelo 93. En este último, los pasajeros, que habían sido forzados a la parte trasera del avión, al igual que los demás vuelos, también lograron realizar llamadas telefónicas. Fue así que se enteraron que ya 3 aviones habían sido estrellados Tremendo los cazas, ¿no? deliberadamente, por lo que deducen que su avión también formaba parte Pero de estaba hablando de eso, ponele. De los primeros, lo de las 2 torres y lo del Pentágono, no pudieron hacer nada porque llegaron tarde. Obviamente no estaban ni enterados porque, claro, en esa época la seguridad era tan reducida que vos decías, no hay chance de que alguien se robe un avión y lo quiera chocar contra algún lado. Pero esto fue la primera vez y pasó esto la primera vez, tipo, fueron 3, uno a cada torre y otro al Pentágono. Amigo, era obvio que no iban a llegar porque... ¿Cómo sabías, boludo? ¿Cómo sabías? ese plan. O sea, imagínate, si tenías que derribar el avión ese, ibas a matar a gente igual. O sea, tenías que, no sé, meterle un bombazo al avión, matabas a las 100 personas que había adentro y bueno, a los 5 secuestradores. Pero ponele que eran los 3 aviones y en los 3 había gente, había civiles inocentes que estaban ahí secuestrados. O sea, ponele que iban a matar a, no sé, 200 personas y 15, 20 secuestradores. Por eso, comenzaron a organizar un contraataque para intentar retomar el control. Y a las 9:57 de la mañana, inician su rebelión contra los secuestradores. Armados con lo que pueden, bandejas, agua hirviendo o el carrito de comida, avanzan por el pasillo hacia la cabina. Jarrah gira violentamente el timón de cola y mueve las alas intentando arrojar a los pasajeros al piso y se produce una lucha feroz Hola, José, te amo. cerca de la cabina durante unos minutos. No, se le pararon de mano. Y mientras en el avión se libraba esa lucha, en tierra, Si tuvieses un avión, ¿contra dónde la das? Al planetario. a las 9:59 am, la Torre Sur se derrumba por completo. As close as we can get to the base of the World Trade Center. And you can see the 2 towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. Se derrumbó todo. O sea, completa. La gran estructura no pudo resistir el daño Yo pensé que o sea, bueno, la otra la habrán tenido que tirar, sí o sí, pero pensé que las dos habían quedado hechas conchas, pero ahí. catastrófico del choque. No sabía que se había derrumbado una. Sumado a los incendios descontrolados de combustible. La torre se No, desploma a una boludo. velocidad impresionante, generando un Contra la AGS. Choco el avión contra la AGS. gigantesco hongo de polvo y escombros. Los aproximadamente 600 trabajadores y rescatistas que aún permanecían dentro o en la base de la torre mueren en el colapso. Además, la caída también destruye el Hotel Marriott de 22 pisos, donde fallecen varias decenas más. A big explosion has just occurred. Everyone is running from the entire financial district now. Amigo, era un bicho de 110 pisos. The smoke is filling the entire area. Let's go. Come on, go, Brad, go. Stop shooting, Brad, go. Si bien la Torre Sur No, yo me desmayo.
Yo me desmayo, boludo. Me agarraría algo a mí. Fue la segunda Me llevo puesta la bombonera. No pensé eso, la puta madre. Dios, ¿por qué soy tan bostero? en ser alcanzada, fue la primera en colapsar debido a que el impacto del avión fue más Hay un video de unos chabones que laburaban con el tema de la bolsa y no sé qué mierda hicieron que sacaron una banda de guita. Acá, cuando pasó esto, bajo y a mayor velocidad, comprometiendo fatalmente la estructura en menos tiempo. y pasa que, bueno, no sé, no soy profesional, pero el tema de la bolsa y todas las mierdas esas se mueven dependiendo de cómo está, no sé, el país, la economía, así funciona. Este colapso, de más está decir, tomó por sorpresa a todos. Nadie imaginaba que algo así pudiera ocurrir, pero no se No, mirá cómo se derrumba, boludo. tomó por sorpresa a todos. Nadie imaginaba que algo ¿Entiendes lo que es este pedazo de coso acá? así pudiera ocurrir, pero no se tenía en cuenta el efecto devastador del combustible de avión ardiendo sin pausa dentro del edificio. Ese fuego, alimentado por más de 30.000 litros de queroseno, alcanzó temperaturas cercanas al Amigo, está todo regrabado. Yo no sabía que había tantos videos. los 1000 grados. Y si bien eso no derrite el acero, sí lo debilita. A los 600 ya pierde la mitad de su resistencia, Claro. y por encima de los 1000 prácticamente no puede sostener peso. Las vigas que formaban el esqueleto del edificio no eran bloques macizos, sino La que cayó fue la segunda, ¿no? O la primera cayó. Me parece que cayó la segunda. Y la segunda la había chocado, el avión se estrelló contra el piso 70, habían dicho. perfiles huecos El primer avión chocó contra los más altos, tipo 90, 95. diseñados para soportar peso y no fuego constante. Después de casi una hora de exposición a ese calor, la estructura cedió. No hay forma real de blindar un edificio contra algo así. ¿Y no? No, el que estaba ahí en ese momento, ¿qué estaba haciendo con su vida, boludo? ¿Por qué estabas grabando? Tanto te puede filmar, boludo. Te está cayendo un pedazo de edificio enorme. No, la dopamina le ganó. No, mirá eso. Y mientras la ceniza y los escombros cubrían Nueva York, en el vuelo 93, y viéndose incapaz de controlar Mirá lo que está pasando, no lo vas a querer documentar. Yo igual, no sé si estaría grabando, yo estaría así. Tipo, paralizado completamente. O sea, yo me estoy riendo del chabón porque, bueno, estaba filmando. Yo me iría, no sé si grabaría. No hay chance que saque el celu. Yo estaría así. Mirando para arriba todo meado. la situación, Jarrah Yo me voy. O sea, me voy cuando reaccione. Tipo, hasta que reaccione probablemente primero esté así. Viendo todo lo que pasa, con los ojos bien abiertos, así. decide estrellar el avión antes de ser capturado. El Boeing 757 se precipita invertido a más de 900 Mirá que hijo de puta. antes de ser capturado. Incapaz, la ceniza Este era el que iba a la Casa Rosada. A la Casa Blanca. Oh, qué sé yo, ¿cómo es? Casa Rosada. La Casa Rosada es la de acá, ¿no? y los ¿Qué sé escombros cubrían Nueva York en el vuelo 93, y viéndose incapaz de controlar la situación, Jarrah decide estrellar el avión antes de ser capturado. El Boeing Blanca, Estados Unidos. ¿No es medio racista eso? 757 se precipita invertido a más de El chabón no pudo cumplir su parte de su laburo, pero fue y lo chocó igual y mató a toda la gente. 900 kilómetros por hora contra el suelo, cayendo en un campo despoblado cerca de Pensilvania. La explosión forma un gran cráter. Todos a bordo mueren instantáneamente, y ¡Hijo como de era puta! una zona rural, nadie más resultó herido en tierra. La ciudad, mientras tanto, estaba envuelta en una densa nube de polvo. Miles de personas cubiertas de ceniza huyen por las calles, y los Yo es como la cuarta vez que decía la Casa Rosada. No sé, boludo, no terminé la secundaria yo. ¿Qué pueden esperar de mí? equipos de emergencia quedan temporalmente O desorientados. sea, todo lo que estoy viendo ahora es nuevo para mí, porque yo no sabía nada de lo de las Torres Gemelas. Lo dije al principio cuando empecé a ver el video. O sea, yo sabía que fue un atentado y lo de Bin Laden, pero hasta ahí nomás. No sabía nada de que Bin Laden tuvo un laburo previo y que en un momento pasó esto y después el chabón quiso enfrentarse a Estados Unidos y hizo estas cosas. o No sabía cómo había sido. heridos por los escombros. A ese pienso que soy mogólico por deporte. No, no es por deporte. Soy genuinamente
ignorante, genuinamente ignorante. Pero desde el lado inofensivo, porque no lo hago a propósito. A las 10:15 de la mañana, en el Pentágono, un ala de 5 pisos colapsa debido al fuego Todo esto pasó a la mañana encima. intenso, sepultando a víctimas y bomberos. Minutos después, el vicepresidente Dick Cheney, desde el búnker de la Casa Blanca, recibe autorización del presidente para derribar aviones civiles secuestrados si alguno no responde. Pero para entonces, ya todos los aviones de ataque se habían estrellado o caído. Finalmente, a las 10:28 am, después de arder durante 102 ¡Oh, se cayeron las dos! minutos, la torre norte también colapsa. Lo que tarda negras, lo que tarda en dar vuelta a la cámara, boludo, la puta madre. En segundos, toda la estructura cede, pulverizándose piso por piso. Esto de lo de las torres, sí. Take shelter! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Este colapso sepulta a cientos de rescatistas que operaban en el edificio y a las últimas personas evacuando. Aproximadamente 1.400 personas, entre trabajadores, bomberos, policías y demás, mueren con la caída de la torre norte, además de las ya fallecidas por el impacto inicial. Es que, y si ustedes tuvieran que elegir morirse quemados o... Es que... O sea, no hay ninguna de las dos es mejor, digamos, no existe. Pero... Yo creo que salto también. Yo me tiro. No hay chance que me... No puede ser. Debe ser la peor forma de morir. Debe ser la peor forma de morir. Quemarse hasta la muerte. Vos imaginate que sufrís... O sea, obviamente no es muerte instantánea, pero ni en pedo. Tipo, te vas quemando hasta que te morí por, no sé, por falta de... O sea, primero por todo lo que te está quemando, ¿no? Pero ¿te morís primero porque te falta todo el aire o porque te quemaste hasta el último píxel de cuerpo? No, es un montón esto. No, pero es un montón este video, no puedo ver esto. No puedo ver esto, no puedo ver esto. Es un montón, es un montón. Sin embargo, en esta torre, 14 personas lograron sobrevivir bajando desde los pisos superiores al impacto. Usaron la única escalera que quedó parcialmente transitable, la escalera B, y llegaron al lobby apenas minutos antes del colapso total. Sobrevivieron a la explosión, al fuego y al derrumbe completo de la torre. Fueron las únicas que escaparon desde esa altura. No, yo realmente... Ustedes se cagan de risa y me dicen que soy un mogólico. Sí, está bien, soy un mogólico. Pero yo no sabía nada de esto. Nada. O sea, de la parte que ya sabemos todos, digamos. La parte que siempre se ve. Después la parte de adentro no tenía ni idea. O sea, imagínense que ni siquiera sabía que se habían derrumbado. Yo pensé que a las torres las habían derrumbado porque, bueno, ya no las podían mantener ahí. I hope I live. It's coming down on me. I'm getting behind the car. Un tipo inteligente este, Incredible. El saldo total de víctimas fue de 2.977, sin contar a los 19 secuestradores. 2.753 en el World Trade Center, 184 en el Pentágono y 40 pasajeros y tripulantes del vuelo 93. Dato interesante, el trabajo de identificación... Un montón de gente, boludo. ¿Viste un tupper de chiquito? Dale, pero usted de chiquito... O sea, More sí, le entiendo, porque More tiene es más grande que yo.
Porque ustedes que tienen 10 años, hijo de puta, se vieron un video de YouTube. Yo nunca. Forense sigue incluso Yo miro videos de YouTube del Club Penguin, de Pet Society. hasta el día de hoy. En agosto de 2025, y mediante tecnología avanzada de ADN, se identificaron a 3 víctimas más. Así todo, se estima que unas 1.100 personas aún no han sido identificadas. No. They told me just to wait here at this semi-staging area. See if I can help, so that's what I'm doing. Imagínense que yo me enteré lo de Chernobyl por la serie de HBO o de Amazon Prime, no sé dónde estaba. Y algo que permite tomar dimensión de la intensidad del calor es que en el subsuelo de las torres hubo fuego latente durante... O sea, no es que me enteré y no sabía lo que había pasado. O sea, vi todo bien explicadito. más de 3 Recomiendo la serie esa de Chernobyl de HBO, no sé dónde está. meses. Muy Algunos buena. sectores incluso estuvieron Me cago en calientes hasta diciembre de 2001. A partir de ese momento, además del esfuerzo por identificar a las víctimas, comenzó otra tarea monumental: remover toneladas de escombros en medio de una zona completamente devastada. Los trabajos de limpieza, llevados a cabo por No. unos 100.000 trabajadores Se me cayó un moco, sí, tengo moquitos. en total, empezaron al día siguiente y continuaron ininterrumpidamente por los siguientes 260 días, finalizando el 30 de Ay, mayo de God, 2002 boludo. con una ceremonia en la zona cero. Se retiraron más de 1.800.000 toneladas de escombros que se revisaron manualmente para recuperar restos humanos y evidencias. No. Y mientras miles de bomberos y rescatistas trabajaban en los escombros, una maquinaria paralela se activaba en Hola, Clau, ¿cómo estás? Estamos viendo lo de las Torres Gemelas. todos los niveles del aparato estatal. Se comenzó una investigación a contrarreloj para entender qué había pasado, cómo y quiénes eran los responsables. La operación fue bautizada Pent Bomb y se convirtió en la investigación criminal más grande en la historia del FBI. En apenas 72 horas ya se habían publicado los nombres de los 19 secuestradores Y vos. involucrados Hola, Cami. en los 4 vuelos. ¿Cómo seguí después de esto? Sos el presidente, te acaban de... acaba de pasar la cosa más... el suceso más histórico de la historia de los sucesos históricos. ¿Cómo seguís con esto? Lo cual no fue tan difícil de conseguir, ya que se cotejaron las listas de pasajeros con las grabaciones de seguridad en los aeropuertos, las reservas de vuelos y los materiales encontrados Sí, estábamos viendo que cuando pasó el chabón estaba dando una charla en un colegio y le iban avisando. No, muy duro, muy duro. en tierra, como las valijas de ATA. Además, Y al chabón se le acercaban, hay videos, se le acercaban y le decían así, le hablaban, le decían, che, chocó un avión acá. Y el chabón estaba así, con todos los niños adelante. un ciudadano entregó a la policía de Nueva York un pasaporte encontrado en la calle antes del colapso de las torres. Pertenecía a Satam al-Sukami, uno de los secuestradores del vuelo 11, aunque muchos se mostraron escépticos sobre cómo un documento Igual, terrorismo es que vos no estés conmigo, amor raro y a miau. podía haber sobrevivido, el FBI lo consideró ¡Satán! auténtico. Este pasaporte se convirtió en una de las pruebas materiales más insólitas y también en uno de los puntos más citados por la infinidad de teorías ¡Satán se llama! encontrado en la calle antes del colapso de las torres. Pertenecía a Satam al-Sukami, uno de ¡Satán! los secuestradores del vuelo 11. Aunque muchos se mostraron escépticos sobre cómo un documento podía haber sobrevivido, el FBI lo consideró auténtico. Este pasaporte se convirtió O sea, el secuestrador del 11, o sea, del vuelo 11, que fue el primero que chocó, se llamaba Satán. Satán. en una de las pruebas Ay, no, materiales más boludo. insólitas y también en uno de los puntos más citados Y quedó intacto este documento.
por la ¡Oh, carajo! infinidad de teorías conspirativas de las que hablaremos más adelante. Otro pasaporte que se encontró en el gran cráter que dejó la caída del vuelo 93 en Pensilvania fue el de Ziad Jarrah, también prácticamente destruido, al igual que el de Said al-Ghamdi. En paralelo, el FBI comenzó a rastrear los movimientos de los sospechosos en los meses previos. Se encontraron autos abandonados en aeropuertos con mapas, manuales de aviación, textos religiosos y dibujos de paneles de vuelo. En el estacionamiento del aeropuerto de Dulles, por ejemplo, se encontró un Toyota Corolla registrado a nombre de uno de los secuestradores del vuelo 77 con materiales que ayudaron a reconstruir la logística del atentado. Así, se descubrió que varios de los secuestradores habían recibido entrenamiento en escuelas de vuelo en Estados Unidos y Alemania y que algunos integraban una célula extremista con base en Hamburgo vinculada directamente a Al-Qaeda. La mayoría de ellos había ingresado a Estados Unidos en los 6 meses previos. Qué mal sentirte culpable porque esos chabones se entrenaron en Estados Unidos y después, bueno, este tipo le enseñó a este que chocó la torre. Es tu culpa. Algunos con Vos le enseñaste. visas legítimas y otros con documentación alterada. También se rastreó un flujo de dinero proveniente de Emiratos Árabes Unidos, entre $400.000 y $500.000, enviados en su mayoría desde Pakistán y Arabia Saudita a cuentas abiertas en bancos estadounidenses por los propios. ¿Cómo tenés que quedar vos? Imagínense ustedes, entrenaron a un tipo, ustedes son pilotos de avión. Entrenan a 3 tipos, que bueno, son 3 tipos que bueno, están entrenando como siempre. Y a los 2 meses chocan las Torres Gemelas, chocan el Pentágono. ¿Y es tu culpa o no? O sea, ¿cómo lo sentirías vos? ¿Cómo lo sentirían ustedes? Yo me sentiría reculpable, creo que me mato después de eso. Tipo, cuando vienen y me dicen, tu alumno chocó una Torre Gemela, yo me mato. Ejecutores. Con los 19 nombres ya identificados y sus huellas documentadas, la atención se dirigió a quién los había organizado. La evidencia fue convergiendo en una dirección clara: Al-Qaeda. La comisión del 11 de septiembre, tras entrevistas, interrogatorios y documentos desclasificados, concluyó en que Bin Laden había estado directamente involucrado en el atentado. Claro, o sea, ¿qué mierda vas a saber vos que estás entrenando al próximo Bin Laden? No hay chance, pero te va a quedar en la cabeza saber que, bueno, vos fuiste parte del entrenamiento de ese chabón. Incluyendo la selección de los pilotos, el financiamiento y la estrategia general. Sin embargo, el propio Osama Bin Laden no se adjudicó los atentados de inmediato. El 16 de septiembre de 2001, apenas 5 días después del ataque, emitió una declaración negando cualquier participación. Esa negación fue interpretada ¿Vale la pena el documental? Por muchos como una maniobra para ganar tiempo o evitar una represalia directa. Recién en ¿Muestra cómo lo agarran a este? diciembre de ese mismo año, el gobierno estadounidense difundió un video encontrado en una casa en Afganistán donde Bin Laden y sus hombres reflexionan sobre el ataque y hasta donde dice que los secuestradores no sabían del objetivo hasta el momento de subir a los aviones. La admisión formal y directa llegó en octubre de 2004, a días de las elecciones presidenciales estadounidenses. Mirá lo comprometido que estaban los locos con la causa, ¿no? Con defender su religión y sus... qué sé yo, lo que querían defender, pero lo comprometido que estaban, que ni sabían lo que tenían que hacer. Caen y le dicen, bueno, manejá el avión hasta la Torre Gemela y chocalo y morite vos y matá a todos. Bueno. Video transmitido por Al Jazeera, Bin Laden dijo ser el responsable de los ataques. Desde entonces, Al-Qaeda reivindicó los atentados como su mayor golpe, y otros videos posteriores lo ratificaron, incluyendo producciones propagandísticas en 2006 y 2007. Después de sus primeras declaraciones públicas, Bin Laden desapareció. Se refugió inicialmente en las montañas del este de Afganistán, en la región de Tora Bora, un paisaje de cuevas naturales y pasos estrechos que parecían hechos a medida para esconderse del mundo. Mientras tanto, el presidente Bush ya había declarado la llamada guerra contra el terrorismo. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Y el 7 de octubre, apenas un mes después del ataque, comenzaba la invasión a Afganistán. El objetivo era claro: eliminar a Al-Qaeda y derribar al régimen talibán que lo protegía. Fue el inicio de una guerra larga, caótica y sin un enemigo uniforme que marcaría los años siguientes. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability
of the Taliban regime. En diciembre de 2001, Bin Laden fue acorralado Hola, Blacky. por fuerzas especiales estadounidenses y milicias afganas aliadas. Si bien lo tenían cercado, logró escapar bajo la protección de combatientes locales y aprovechando la complejidad del terreno. Senderos de mulas, túneles naturales y rutas sin mapa, conocidas solo por quienes habían nacido ahí. Y así, en medio de tormentas de nieve, cruzó la frontera hacia Pakistán por pasos en esta época, Estados Unidos era indiscutiblemente la número uno. O sea, ahora está en el top, pero le pelean. Pero acá no había alguien que le haga frente, digamos. Montañosos que ningún dron podía registrar. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa. Una cacería que duraría casi una década, con miles de agentes, millones de dólares. Yo siempre me acuerdo de Maradona disfrazado de Bin Laden. Tecnologías de rastreo y alianzas globales para poder encontrar a un solo hombre. Pero después de mucho tiempo sin señales concretas, la estrategia cambió. En lugar de buscar directamente a Bin Laden, ¿Dónde concha estaba? Los analistas comenzaron a seguir a sus allegados más confiables. Uno de los nombres que apareció con frecuencia fue el de un misterioso... Claro, ahora hay más países que le hacen frente. Pero acá era como que jamás iban a imaginar que iba a pasar algo así. Mensajero conocido por el alias Abu Ahmed al-Kuwaiti, vinculado tanto a Bin Laden, Khalid Kashmiri y Heather Karawit, como al cerebro operativo del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed. Este último fue capturado en 2003 en Pakistán y enviado a una prisión secreta de la CIA, donde fue sometido a tortura. No, yo creo que los árabes están ahí. O sea, a ellos solamente les interesa lavar su plata con el fútbol. No creo que quieran tanto quilombo de forma muy mundial de momento. O como la CIA lo denominaba, técnicas de O sea, sí, pero... interrogatorio mejoradas. Simularon ahogarlo Ahora sí, estamos mirando lo de las Torres Gemelas. unas 183 veces. Lo privaron del sueño por días, lo mantuvieron desnudo, encadenado y en celdas de aislamiento. La agencia justificó esto con la esperanza de obtener información sobre posibles ataques futuros, pero muchos de esos datos resultaron inexactos o directamente falsos. En 2006 fue trasladado a Guantánamo y al año siguiente, durante una audiencia preliminar, dijo: "Fui responsable del 11 de septiembre de la A a la Z". También se atribuyó otros atentados, como el intento fallido de volar un avión sobre Estados Unidos con un zapato bomba, el atentado en Bali en 2002, pero mirá vos, boludo, parece Gragas. el asesinato del periodista Daniel Pearl y hasta un intento de matar al Papa Juan Pablo II. Algunas de estas confesiones fueron puestas en duda por organismos de derechos humanos que señalaron que muchas pudieron haber sido forzadas bajo tortura. El juicio contra Khalid nunca llegó. A pesar de haber estado más de 15 años preso, aún no ha sido condenado formalmente. En 2008 se intentó iniciar un proceso militar, pero fue interrumpido cuando Obama asumió la presidencia. En 2012 se reinició bajo una comisión militar especial junto a otros 4 acusados y desde entonces el juicio ha sido postergado una y otra vez. Problemas de procedimiento, disputas sobre el uso de pruebas obtenidas bajo tortura y cambios en los abogados defensores y fiscales han hecho que el proceso se vuelva interminable. Al momento de la publicación de este video, Chabón está en Canadá hace 15 años. Khalid sigue detenido en Guantánamo, en un área de máxima seguridad y con casi nulo contacto con el exterior. Nunca mostró remordimiento. Declaró que la muerte de inocentes era lamentable pero justificable en el contexto de la yihad y dijo que si hubiera tenido la posibilidad de matar a todos los estadounidenses militares y civiles, lo habría hecho. ¡Qué locura, amigo! ¡Qué locura! Pero volvamos a Bin Laden. Los datos sobre su mensajero Abu Ahmed al-Kuwaiti no surgieron de las confesiones de Khalid, sino de un detenido llamado Hassan Gul, que en 2004 explicó de forma clara que esa persona era el mensajero Yo tengo un amigo que se llama Hassan. personal de Bin Laden. Y en 2007 la CIA logró establecer que al-Kuwaiti era en realidad Ibrahim Said Ahmed. Pero la pieza clave apareció recién en 2010, cuando un descuido permitió identificar el número de teléfono que utilizaba este mensajero. Al rastrearlo, las autoridades lo vieron entrar y salir varias veces de una vivienda ubicada en la ciudad de Abbottabad, en Pakistán. Y esa casa no era común. Tenía muros perimetrales de hasta 5 metros de altura, coronados por alambres de púas y carecía de teléfono e internet. La basura no se sacaba a la calle, sino que se quemaba dentro del predio. Además, desde el aire se notaban divisiones internas que bloqueaban la visibilidad entre secciones del terreno. Para la CIA, el diseño del lugar parecía hecho no para protegerse del crimen, sino para esconderse.
A medida que la vigilancia se intensificaba, los agentes comenzaron a notar un patrón. Un hombre alto que caminaba rutinariamente en el patio, pero que nunca salía de la casa. Lo llamaron el caminante, y aunque no tenían una imagen clara de su rostro, su estatura, su edad estimada y su aislamiento coincidían con lo que sabían de Bin Laden. Durante meses, un equipo de la CIA alquiló una vivienda cercana para vigilar la propiedad. Nadie Este mate es un asco. Estoy chupando mate desde que arrancó el video y ya está horrible la yerba. lo sabía, ni siquiera los servicios de inteligencia pakistaníes, ya que el gobierno estadounidense temía que si compartían la información, esta se filtraría y Bin Laden escaparía nuevamente, como ya había ocurrido en otras operaciones en años anteriores. Y a fines de marzo de 2011, la administración de Barack Obama enfrentó una decisión crítica. Tenían que decidir cómo actuar ante una posibilidad tan fuerte, pero sin una confirmación visual ni auditiva completa de que efectivamente Bin Laden se encontrara en ese lugar. Se barajaron entonces tres opciones: bombardear la casa, organizar una operación conjunta con Pakistán o enviar un comando en helicóptero para un asalto directo. Finalmente, se optó por la tercera alternativa. El operativo recibió el nombre de Neptune Spear. Durante semanas, los agentes se entrenaron en réplicas exactas del complejo, construidas en bases secretas en Estados Unidos y Afganistán. Los helicópteros utilizados eran modelos modificados para reducir el ruido y la firma térmica. Así podrían ingresar a terreno pakistaní sin ser detectados por radares o por sensores térmicos. La orden final fue firmada por Obama el 29 de abril de 2011. La noche del 1 de mayo, 2 helicópteros cruzaron la frontera pakistaní sin ser detectados. Al ingresar al complejo, uno de ellos perdió sustentación al intentar descender dentro del patio cerrado y cayó al suelo, sin que nadie resultara herido. La misión continuó. En menos de 40 minutos, los comandos neutralizaron a los ocupantes de la casa de huéspedes, que eran el mensajero y su hermano, aseguraron a mujeres y niños y subieron al tercer piso de la residencia principal. Ahí, según los reportes oficiales, Osama Bin Laden fue abatido con un disparo en el pecho y otro en la cabeza. Luego, los comandos recogieron todo lo que pudieron: discos duros, papeles, notas personales y dispositivos USB. Antes de retirarse, colocaron explosivos en el helicóptero dañado y lo destruyeron para que no quedara tecnología secreta en el lugar. Acto seguido, los cuerpos de los abatidos fueron llevados a Afganistán. El cadáver de Bin Laden O sea, ¿era sí o sí matarlo? fue identificado mediante huellas dactilares, reconocimiento facial y comparación de ADN con familiares. Horas después, en una conferencia televisada, Obama anunció al mundo que Bin Laden había muerto. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Justice has been done. El cuerpo del terrorista fue trasladado al portaaviones Carl Vinson y sepultado en el mar Arábigo dentro de las 24 O sea, era un peligro. Tipo, no matarlo, llevárselo preso, llevárselo ahí, era un peligro, porque el chabón era... horas bajo rito islámico. En los meses siguientes, la CIA y otras agencias O sea, simplemente lo de Bin Laden en un momento se terminó. Tipo, él estaba durmiendo y lo cagaron matando y listo, ya está. analizaron el material recuperado de la casa. Algunos documentos se desclasificaron en 2015, y una de las cosas más llamativas fue una colección de cartas personales escritas por Bin Laden. En ellas se veía un hombre obsesivo, metódico y cada vez más paranoico. También se encontraron videos. En uno se lo veía cubierto con una manta, sentado frente a un viejo televisor, mirando imágenes de sí mismo. Y es que aunque vivía aislado, seguía pendiente de su imagen pública y del impacto que tenían sus mensajes. El gobierno de Pakistán, por su parte, enfrentó un escándalo interno. Nadie se explicaba cómo era posible que Bin Laden hubiera vivido durante 6 años en una ciudad militar a pocos metros de una academia del ejército sin ser detectado. En 2013 se publicó un informe que describió lo ocurrido como una falla colectiva de los servicios de inteligencia y de las instituciones del país. La operación no solo marcó un hito en la historia militar estadounidense, sino que cerró uno de los capítulos más oscuros del siglo XXI, pero así también dejó varias preguntas sin respuesta sobre la legalidad de la operación, el rol de la tortura en la obtención de información y el verdadero nivel de complicidad o negligencia de las autoridades pakistaníes. Bin Laden estaba muerto, pero Al Qaeda no. Times Square looked more like a party as hundreds took part in the celebration. It's a great hour for USA, great day for USA.
In Philadelphia, instead of the game, baseball fans were glued to their phones, while some broke out in chants of USA, USA. New York City Mayor Michael Bloomberg called the killing of bin Laden a critically important victory, and nowhere was that victory felt more than here at Ground Zero, where nearly 3,000 people were killed in the attacks. Now that he's finally dead, it feels good. Michael Carroll lost his father, a firefighter, on 9/11. He says bin Laden's death won't ease his pain, but it does bring some closure. To feel excited about somebody's death is a weird feeling, but when it comes to him, it's all right. For many Americans, this is a day they waited for nearly a decade. Desde la mañana en que las Torres Gemelas cayeron, el enorme vacío que había quedado pasó a conocerse como la Zona Cero, un término originalmente reservado para el epicentro de una explosión nuclear. Desde el principio, la gran duda era qué construir en ese lugar y cómo recuperar un polo económico vital para Nueva York. Por un lado, estaban quienes reclamaban que el terreno no debía tocarse jamás y que debía dejarse vacío como un cementerio, y por otro, desarrolladores inmobiliarios, funcionarios y sectores políticos presionaban por reconstruir rápidamente para devolverle al sitio su productividad y sobre todo su valor inmobiliario. Entre esas personas estaba Larry Silverstein, quien apenas 6 semanas antes del atentado había firmado un contrato de alquiler a largo plazo por el World Trade Center. Él impulsaba la idea de reconstruir torres aún más altas como símbolo de resistencia, pero los familiares de las víctimas, en cambio, exigían respeto y un espacio para poder hacer el duelo. Y fue el arquitecto Daniel Libeskind quien propuso un complejo que integraba un espacio conmemorativo con torres de oficinas, zonas verdes, un centro de transporte y un museo. Todo eso con una gran torre de unos 541 metros de altura, lo que equivale a unos 1.776 pies, que es el año de la independencia estadounidense. En paralelo, se lanzó un concurso internacional para diseñar el memorial del 11 de septiembre que recibió 5.201 propuestas de todo el mundo. En enero de 2004 se anunció el proyecto ganador, Reflejo de la ausencia, del arquitecto Michael Arad, en colaboración con el paisajista Peter Walker. El diseño proponía conservar la huella exacta de las Torres Gemelas como 2 enormes piscinas cuadradas donde el agua cae por los bordes y se pierde en un segundo vacío central más profundo que no tiene un fondo visible. Alrededor, placas de bronce con los nombres de todas las víctimas del 11 de septiembre de 2001, así como también del atentado de 1993, grabados uno por uno, y debajo el museo. La construcción de este espacio no fue nada rápida. Tensiones burocráticas, legales y económicas demoraron absolutamente todo. Además, el subsuelo estaba saturado de restos humanos aún sin identificar. Recién en 2006 comenzaron las obras a gran escala y el proceso total tardaría más de 8 años. El museo fue inaugurado en mayo de 2014 e incluye, además de una cronología espectacular de los hechos, una colección de más de 10.000 objetos, desde escaleras carbonizadas hasta vehículos aplastados por el colapso, pasando por fotografías, testimonios de audio, partes de aviones. Boludo, está para ir a ver ahí. Y está para ir a ver eso. Efectos personales encontrados entre los escombros. En ese lugar también se encuentra un sector cerrado al público donde hay una cámara que contiene los más de 1.100 restos humanos aún no identificados. Ahí permanecen hasta el día de hoy en contenedores refrigerados a la espera de que los avances en genética permitan en algún momento asociarlos con algún nombre. El nuevo One World Trade Center fue diseñado por David Childs y no busca en absoluto replicar a las torres originales. Es mucho más moderno, con una base cuadrada que va girando progresivamente hacia arriba, generando una forma de prisma octogonal. Hoy, la Zona Cero no existe más como tal. Su nombre fue reemplazado por Memorial Plaza y World Trade Center Complex, y cada 11 de septiembre, las familias se reúnen para leer en voz alta los nombres de las víctimas en una ceremonia que es transmitida en vivo y donde se vuelve a guardar silencio a las 8:46 y a las 9:03, las horas exactas en que los aviones impactaron las torres. Oh my god, boludo. Me da escalofrío, boludo. Me pone la piel de gallina. Los atentados del 11 de septiembre no necesitaron armas químicas ni tecnología secreta. El hecho de que un puñado de hombres con cuchillos y entrenamiento básico hayan logrado burlar el sistema de seguridad y cambiar el rumbo del siglo es atroz y hasta absurdo.
Para muchos, No tiene sentido que les haya sido tan fácil. incluso es hasta inaceptable. Y es ahí, frente a esa sensación de desamparo, que comienzan a surgir narrativas alternativas que son un poco menos angustiantes y más fáciles de aceptar. La principal teoría alternativa que surgió fue que las Torres Gemelas no cayeron por el impacto de los aviones ni por los interminables incendios, sino por una demolición controlada ya planificada. Quienes defienden esto dicen que se ven explosiones que recuerdan a demoliciones programadas, que el acero no pudo haberse derretido y que la simetría del colapso es sospechosa. Pero el informe final del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, publicado en 2005 y tras años de análisis estructural, concluyó que los impactos iniciales comprometieron columnas clave en el núcleo de las torres y que si bien el acero no se fundió por el calor, sí se debilitó. Esas explosiones que se Y es más que suficiente. ven en algunos videos son expulsiones de aire y polvo provocadas por el colapso. Además, no se encontró ni un solo rastro de explosivos de demolición como termita o similares, siendo que los escombros fueron analizados por múltiples agencias. Quienes niegan el atentado también se aferran al colapso del edificio 7, ya que ningún avión lo impactó directamente. Su caída vertical, muchas horas después del ataque, alimentó la idea de que fue demolido deliberadamente. Foods. This is just the beginning of what they're facing. And we need masks. We need TB masks. Holy shit. What is it? Pero lo cierto es que ese edificio estaba conectado a las torres principales y también recibió daños estructurales severos por la caída de escombros del primer colapso. Además, Oh, qué quilombo, boludo, todo lo que pasó. incendios descontrolados ardieron en su interior durante más de 7 horas sin ser combatidos, Un tercer edificio. ya que la zona había sido evacuada por O sea, ¿cómo se llama? Los aviones chocaron. La torre 1, la torre 2, las dos torres, el Pentágono. Y este cayó por... ¿Por qué? completo. El informe final explica que una columna crítica, exactamente la 79, falló tras la expansión térmica de vigas adyacentes, lo que provocó un colapso interior progresivo. También hay quienes dicen que no fue un avión lo que impactó contra el Pentágono, sino que fue un misil disparado por el mismo gobierno. Sin embargo, había abundantes restos del vuelo, incluyendo partes del fuselaje, motores y cuerpos de los pasajeros que, dato importante, fueron identificados por ADN. Además, los registros del radar, cajas negras y comunicaciones de los controladores aéreos confirman el recorrido del vuelo 77, su desvío y su giro final antes de impactar el Pentágono. Todas estas teorías surgen de la misma base, que el gobierno de Estados Unidos sabía que algo así podía suceder y dejó que ocurriera, o, según otros, que fue directamente planificado por ellos. Todo con el objetivo de tener una excusa para justificar una guerra, aumentar el control interno y expandir la vigilancia y la industria militar. Pero la diferencia entre una mentira interesada y una verdad incómoda ¡Puede ser! está en la evidencia, y en el caso del 11 de septiembre de 2001, los datos técnicos, los registros forenses, los testimonios, los documentos desclasificados y las reconstrucciones físicas y digitales no dejan lugar a dudas. Los atentados fueron reales, fueron cometidos por Al Qaeda y no hay prueba alguna de que hayan sido orquestados desde dentro del propio Estado. Lo que sí es cierto es que los atentados fueron usados como justificación para tomar decisiones geopolíticas que ya venían pensándose desde antes, y la más controversial Gracias, Agüema. de todas fue la invasión a Afganistán. Esa invasión se inició en octubre de 2001 y fue presentada como una respuesta directa al atentado. Pero tan solo unos meses después, todo el discurso comenzó a correrse. Desde principios de 2002, el gobierno de Estados Unidos empezó a instalar la idea de que Irak también era una amenaza. Se acusó a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, de estar desarrollando programas nucleares secretos y de tener vínculos con Al Qaeda. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones Ya quedaron re perseguidos mal. tenía sustento sólido. Y aún así, el 20 de marzo de 2003, Estados Unidos lanzó la Lo que pudo haber pasado es dejar que hagan el atentado y utilizar eso. Es un montón. ¿Vos decís? Ya me parece un montón. invasión a Irak con el apoyo del Reino Unido y otros aliados. Lo hizo sin la aprobación del Consejo de ¿No Seguridad. sería raro que haya sido autoatentado? ¿Vos decís? Es que la historia es como... Literal, se hace como que los locos la tuvieron re fácil. La tuvieron re fácil para hacer lo que hicieron.
Seguridad de la ONU bajo el argumento de que era una acción preventiva para proteger al mundo. En los meses siguientes no se encontró ni una sola arma de destrucción masiva, ni laboratorios, ni reservas de uranio, ni misiles cargados. Esta guerra dejó más de 100.000 civiles iraquíes muertos, desestabilizó completamente el país y abrió la puerta al surgimiento del Estado Islámico. Saddam Hussein fue capturado en 2003 y ejecutado en 2006, pero el daño ya estaba hecho. A mí me parece increíble que estos tipos con 2 cuchillos y 3 palitos y con un curso intensivo de aprender a manejar un avión hayan hecho semejante catástrofe, semejante cosa. Y mientras tanto, Es una el locura. gobierno estadounidense iba perdiendo credibilidad. Las razones oficiales que habían dado para justificar la guerra no se sostenían y eso alimentó la desconfianza general. A partir de ahí, muchos empezaron a unir puntos que no necesariamente estaban conectados. Si el gobierno había mentido con Irak, tranquilamente podía haber mentido con el 11 de septiembre. El problema es que una mentira no prueba otra. Que el gobierno haya usado el atentado para justificar una invasión injusta no significa que lo haya planeado. Y todas las teorías que hay se refuerzan en un terreno un poco más mágico con la idea de que había predicciones de que esto podía pasar. Señales escondidas en caricaturas, mensajes ocultos en billetes o imágenes premonitorias en películas y series. Una de las más conocidas aparece en Los Simpsons, en el episodio de La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson, emitido en 1997. Sí, al principio yo me quejé porque esto no aparecía. En una escena, Lisa muestra una revista con el precio de $9 al lado de un dibujo de las Torres Gemelas, lo que forma un 9-11 casi exacto. Después del atentado, ese capítulo fue retirado Una chance, dale, boludo. Pero acá, esta locura no la traten de entender. Maradona marcando el coso de Qatar. de circulación en varios países por años. Otra supuesta predicción es que si se pliega un billete de $20 de cierta manera, el diseño de uno de los lados parece mostrar las torres humeantes. Si se dobla en sentido opuesto, algunos ¿Verdad? interpretan que se forma la silueta del Pentágono en llamas. Y lo mismo se intentó reproducir en billetes de 5, 10, Esto ya es mucha falopa igual. Es mucha falopa. 50 y $100, buscando en cada uno una imagen que al plegarse sugiere Igual me parece increíble que, obviamente es muy boludo por ahí crearse estas cosas, pero Los Simpsons siempre tiene algo de todo lo que puede pasar en el universo. Siempre hay algo en un capítulo de Los Simpsons que esté por pasar o que haya pasado o que va a pasar en algún momento. era destrucción o fuego. En todos los casos, las supuestas predicciones se construyen sobre el archivo que ya existía, pero reinterpretado a la luz del trauma posterior. Las torres aparecían en todas partes porque eran un icono visual, no porque alguien supiera que iban a caer. Y Claro. si se destruían en películas era por eso, porque eran lo más llamativo y distintivo del lugar, como pasa hasta con la Torre Eiffel. Después de los atentados, varias películas y series en producción al momento del ataque tuvieron que ser modificadas, editadas o retrasadas para evitar mostrar imágenes o referencias que de repente resultaban demasiado sensibles. Por ejemplo, en Spider-Man se eliminó un teaser donde atrapaba un helicóptero entre las Torres Gemelas. Mirá. Zoolander, que fue estrenada en 2001, tuvo que ser modificada digitalmente para borrarlas del fondo. Se tuvo que reescribir el final de Los Hombres de Negro 2 porque originalmente ocurría en lo alto del complejo, y hasta en Lilo y Stitch hubo que modificar una escena en la que un avión robado por los personajes sobrevolaba la ciudad. Los Sopranos cambió su intro en la temporada 3, eliminando el paisaje con las torres. Es justo en la mejor parte de la película de Cosa. Modificar una escena Cuando le tiran el helado. en la que un avión robado por los personajes sobrevolaba la ciudad. Los Sopranos cambió su intro en la temporada 3, eliminando el paisaje con las torres. Lo mismo pasó en Sex and the City, que modificó el final de un capítulo, o en Friends, donde se eliminó un chiste relacionado a una bomba en un aeropuerto. That federal law prohibits any joking regarding aircraft hijacking or bombing. I take my bombs very serious. Es que claro, los Simpsons tienen, claro, 10.000 millones de capítulos. Algo en algún momento va a pasar. Es como la cuenta esa de Twitter de predicciones de fútbol que pone un montón de cosas y cada tanto algo se cumple y el loco es como... ¿Cómo que se llama esa cuenta que no tiene ni foto?
Los años seguirán pasando y seguirá habiendo gente que niegue los atentados, porque es más tranquilizador creer en una demolición planificada que en una cadena de negligencias, descoordinación y subestimación. Cuesta asumir que miles de personas murieron en minutos, que otras tuvieron que tomar decisiones horribles y que cientos de rescatistas entraron sabiendo que seguramente no saldrían. Cuesta imaginar el silencio que quedó en Manhattan cuando... No es extraño que los gobiernos maten a su propia gente con fines que desconocemos. Y no es extraño, pero qué sé yo. El polvo tapó el sol y cuesta imaginarse cubierto por una enorme y densa nube de cenizas. Sencillamente cuesta asumir tanta maldad. Creer que fue un autoatentado con nanotermita es para muchos un poco más cómodo que aceptar que un hombre logró alterar el curso de la historia con paciencia, contactos y una idea fija. Una idea que no nació. Y literalmente, como dije recién, 3 cuchillos, 2 palitos y un curso intensivo de manejar aviones. De la locura ni de la nada misma. Y de un par de miles de millones de dólares también. Sino de décadas de odios cruzados, guerras, invasiones y fanatismos. Y quizá ahí está la clave y la razón de por qué este video es tan largo. Entender lo que pasó no es solo mirar cómo se cayeron 2 torres, sino cómo se construyó durante años el escenario para que eso pudiera pasar. Qué increíble el laburo que hace este chabón, boludo. Qué increíble el laburo que hace este chabón, amigo. ¿No pensás que me voy a ver una hora, man? Estás en lo correcto. Literalmente. Literal.